Muy bien, ya hemos visto cómo crear la documentación en nuestro código y cómo generarla. Ahora nos toca ver cómo añadir pruebas a nuestro código para comprobar su funcionamiento. Así que vamos a empezar por la lección 3, doctest. Y es que si por un lado las docstrings nos permitían describir documentación, los doctest nos permiten combinar pruebas en la propia documentación. Este concepto de integrar las pruebas en la documentación nos ayuda a mantener las pruebas actualizadas y además nos sirve como ejemplo de utilización del código, ayudándonos a explicar su propósito. Por ejemplo, vamos a partir de la siguiente función. Def suma a b, la función suma a b recibe dos parámetros a y b, devuelve la suma de ambos. Una función súper sencilla, ¿no? Bueno, pues para utilizar doctest hay que indicar una línea dentro de la documentación de la siguiente forma. Escribiríamos estos tres signos, que son más grande que, y esto indicará que la siguiente línea, lo que se va a ejecutar aquí, es un comando. De esta forma, Python entenderá que debe ejecutar el contenido dentro del comentario como si fuera código normal. Y este comando durará hasta que llegue a una línea en blanco, o al final de la documentación, en el caso de que siga encontrando otros comandos o otras pruebas, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí definido que vamos a hacer una prueba. Y la prueba va a ser la siguiente. Vamos a indicarle que debe ejecutar el siguiente código. Suma, por ejemplo, 5 y 10. Bien, con esto ya tenemos nuestra primera prueba. Vamos a comprobar una suma de 5 y 10 para esta función. Pero tenemos que indicarle cuál es el resultado que se espera en esta prueba. Y eso lo vamos a hacer justo después de la línea del comando, poniendo el resultado que debe de devolverse, que en este caso es 15, 5 más 10, y devolverá 15, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra primera prueba y el resultado que se espera. Y la cuestión ahora sería lanzar este test, lanzar esta prueba. Vamos a hacer primero un experimento aquí en el notebook. Vamos a importar el módulo doctest y vamos a llamar de doctest la funcionalidad test_mod. Vamos a ejecutarla y fijaros, resultados del test, fallados 0, probados 1. Esto hace referencia a esta función que tenemos aquí. Se ha probado un test y ha dado correcto, por tanto se ha probado un test y no ha fallado. Claro, esto es debido a que Jupyter Notebook no es la mejor forma de probar los tests. Lo suyo es crear un script y probarlo en la terminal. Además, desde la terminal podemos comprobar muchas más cosas. Así que vamos a hacerlo. Vamos a copiar nuestra función suma a un script. Voy a pegarla aquí, voy a guardarla. Por ejemplo, le voy a llamar mi script.py. Y justo al final vamos a escribir lo mismo que antes. Import doctest, test_mod y llamamos a esta función. Con esto sería suficiente para ejecutar ya las pruebas de nuestras funciones, pero con el objetivo de evitar que este código se ejecute al importarlo desde otro lugar, se suele indicar de la siguiente forma. Justo encima vamos a poner un if y vamos a comprobar que se ejecute esto desde el propio fichero, solamente cuando llamamos al script. If name igual mine. Dos puntitos y aquí podríamos tabular esto, aunque tened cuidado, lo voy a poner con espacios, no sea que me marque error de sintaxis al ejecutarlo. De hecho me voy a venir aquí abajo y voy a decirle indentar usando espacios y voy a convertir todas las indentaciones en espacios para que no me pueda fallar. Lo voy a guardar y ahora vamos a ir a nuestro directorio donde tenemos el script. Voy a hacer clic derecho, abrir ventana de comandos y voy a hacer Python mi script. Lo ejecuto y como veis no me muestra nada. Eso no significa que no se esté ejecutando nuestro fichero con nuestras pruebas, sino que estas han funcionado correctamente y no hay fallos. Si queremos podemos mostrar todo el registro de ejecución pasando un argumento -v a Python justo al final. Es decir, escribimos lo mismo, Python mi script, y le pasamos un -v. Y entonces veremos el siguiente resultado. Probando suma 5, 10. Se espera un 15. Entonces él lo prueba y nos dice OK porque lo ha probado y realmente ha salido ese resultado. Y bueno, aquí hemos creado nuestro primer test y lo hemos pasado correctamente. Si viniéramos al programa,
y dijéramos que la suma debe de dar 14, por ejemplo, lo guardamos y volvemos a la terminal y lo volvemos a ejecutar, evidentemente ahora no va a funcionar, porque estamos esperando 14 cuando estamos sumando 5 y 10, y nos dice que se esperaba 14, se ha devuelto 15, test failed, un fallo, ¿no? Bueno, pues estos son los tests. Realmente no es tan difícil. Se basan en definir lo que las funcionalidades deben devolver en distintos casos, y de esa forma estaremos seguros que nuestras funciones siempre funcionan bien. Evidentemente podemos definir múltiples pruebas. Vamos a nuestro fichero, vamos a arreglar esta que tenemos aquí para que pueda pasarla correctamente y vamos a definir algunas más. Probaremos también alguna que sepamos que no es correcta. Por ejemplo, suma 0 y 0 tiene que devolver 1. Y por ejemplo también podríamos hacer una prueba que haga una suma de menos 5 y 7 y esto tiene que devolver 2. Voy a guardar aquí, control S, vamos a ejecutar los tests para esta función. Voy a hacer clean screen o control L en Linux para borrarlo todo, lo ejecuto y aquí tengo probando suma 5, 10, se esperaba 15, ok. Probando suma 0 y 0, se esperaba 1 y aquí me marca un error. Ha fallado el ejemplo, suma 0, 0, se esperaba un 1 y se ha devuelto un 0. Probando suma menos 5, 7, se esperaba un 2, ok. 3 tests, 2 pasados, 1 fallado. Por tanto, los tests han fallado. Cuando nos encontremos esta situación, tendremos que ver cuál es el test que ha fallado, ir a nuestro programa y arreglarlo. En este caso sabemos que esto es incorrecto. Podríamos solucionar el test, pero eso no sería muy lógico. En este caso sí, porque lo hemos hecho expresamente mal. Pero si nosotros tuviéramos un test y esperásemos un resultado y no nos devolviera el resultado correctamente, lo que tendríamos que hacer es arreglar la funcionalidad para que funcione tal como nosotros habíamos planificado en un primer momento. Vamos a ver otro ejemplo de desarrollar con test, porque una de las ventajas de las pruebas es que podemos utilizarlas para detectar posibles fallos mientras estamos desarrollando las funcionalidades. En este ejemplo vamos a guiarnos de los tests para implementar correctamente una función. Por ejemplo, tenemos esta función, palíndromo palabra. La función palíndromo palabra recibe una palabra. Si la palabra es un palíndromo, devuelve true, si no, devuelve false. Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y aquí tengo la codificación. Si la palabra es igual que la palabra revertida, podemos hacerlo de esta forma fácilmente con índices, devolveríamos true y en otro caso devolveríamos false. Y aquí abajo tenemos los tests, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a definir una serie de tests para esta función palíndromo. Por ejemplo, palíndromo radar debería de devolver true y lo voy a poner así. Este es el resultado que debería devolver porque radar se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Esto es un palíndromo, ¿no? Ok, vamos a hacer otra prueba. Palíndromo somos también debería de devolver verdadero porque se lee igual. Somos también es un palíndromo. Y por ejemplo, palíndromo hola, vamos a ponerlo así, hola, con una H al final. Sabemos que esto es incorrecto. Debería de devolver false, porque tendría que ser holo o ala. ¿De acuerdo? Para que sea un palíndromo, vamos a dejarlo así. Voy a guardar, vamos a ir a la consola, voy a borrar esto de aquí y voy a volver a ejecutar mi prueba con el menú sube para mostrar información. Probando palíndromo radar, se esperaba verdadero, ok. Somos, también ok. Hola, false. Como está mal y esperábamos que fuera false, ok. 3 tests pasados y ninguno fallado. Test pasado. Muy bien. Vamos a añadir más test. A ver qué sucedería si le pasásemos palíndromo Ana, un nombre de mujer. Debería de devolvernos verdadero, porque se lee igual Ana que Ana.
aunque aquí tenemos una mayúscula. ¿Será verdad que esto devuelve true? Vamos a guardar y vamos a probarlo. Y si lo ejecutamos, como veis en el test de Ana, nos encontramos que se esperaba verdadero, pero nos ha dado error. Se esperaba verdadero y se ha devuelto falso. Por tanto, ha fallado el test. Entonces nosotros tendríamos que venir aquí y comprobar por qué. Y después de no mucho rato investigando, descubriríamos que evidentemente la letra A en mayúscula no es igual que la letra A minúscula, pero aunque nosotros lo leemos igual, el sistema no lo sabe diferenciar. Por tanto, ¿cómo podríamos arreglarlo? Pues por ejemplo, convirtiendo tanto la palabra como la palabra revertida a minúsculas, con un puntito al final, poniendo lower y también aquí, lower. De esta forma, vamos a convertir todas las letras, tanto de la palabra como la palabra revertida a minúscula, y ahora el sistema debería entender que son la misma palabra. Vamos a ejecutar los tests, y en esta ocasión, como veis, 4 tests que pasan correctamente y ninguno falla. Pero vamos un poco más allá. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner ahora una frase palíndromo y le vamos a pasar la frase atar a la rata. Fijaros que se lee igual. Atar a la rata, atar a la rata. ¿De acuerdo? Por tanto, debería de devolver verdadero. Pero ¿qué pasará cuando ejecutemos los tests? Pues que cuando llegamos al palíndromo atar a la rata, se esperaba verdadero, pero se devuelve falso. Por tanto, tenemos otro error aquí. Pero también es un palíndromo. ¿Qué está fallando? Bueno, pues en este caso lo que nos falla son los espacios. Y es que también se tienen en cuenta los espacios. Y aquí tenemos un espacio después de atar, que está bien, porque aquí también lo tenemos, pero aquí ya no. Aquí tenemos al, si lo leemos por la derecha, y aquí tenemos a. Por tanto, tendríamos que de alguna forma borrar los espacios de la frase antes de comprobar si es un palíndromo. La manera fácil, utilizando el método replace que tienen las cadenas. Primero le pasamos lo que queremos cambiar, un espacio, y lo vamos a cambiar por nada, una cadena vacía. Y esto lo vamos a hacer también en la palabra revertida. Vamos a guardarlo, vamos a irnos al programa, vamos a volver a ejecutarlo y ahora sí, ya nos pasan los 5 tests correctamente. Todavía habría algunos casos como los acentos que nos darían fallos, pero ya veis por dónde va la lógica. Se trata de guiarnos a partir de los tests para crear la función correctamente. De hecho, en el mundo de la programación hay una práctica conocida como TDD, Test Driven Development, o desarrollo guiado por pruebas en español, que trata de escribir las pruebas primero y luego refactorizar para ir puliendo la funcionalidad. Es una práctica algo avanzada y no la vamos a ver en este curso, pero vale la pena comentarla. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con unos tests un poco más avanzados.